Jueces capítulo 18, el engaño y la traición de la idolatría. Vamos a ver cómo es que la idolatría finalmente traiciona, es un engaño, nace como un engaño y lo que genera en las personas pues es que al final de cuentas se sientan traicionadas. Pero vamos a ver que esto es causa del propio juicio que traen las personas al insistir en el tema de la idolatría. Dice desde el verso 1 al capítulo 18 del libro de los jueces: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Recordemos que en el libro de Josué se describe que se echaron suertes para distribuir la tierra prometida entre las tribus de Israel y se describe los territorios que fueron asignados a la tribu de Dan. Sin embargo, una cosa es que la tribu de Dan, a esta tribu se le hayan asignado estos territorios muy específicos que se describen, y otra cosa es que Dan haya procedido a conquistar esta tierra. Recordemos que las tribus debían sacar a las naciones extranjeras de la tierra que Dios le dio a Israel. Así es de que una probabilidad es de que la tribu de Dan no haya concluido esta misión de echar a las naciones que se encontraban en los lugares asignados. Además de que en muchos de los casos las escrituras registran el hecho lamentable de que las tribus de Israel, en lugar de echar a las tribus cananeas, como fue el mandamiento, las hicieron tributarias y en el peor de los casos se hicieron alianza con estas naciones extranjeras, y de esta manera pues transgredieron uno de los mandamientos más importantes que Dios le dio a Israel a fin de mantener su santidad y evitar la asimilación espiritual y con ello el sincretismo religioso, en el que para esas fechas pues bueno, ya Israel se encontraba totalmente sumido, lamentablemente. Dice Josué capítulo 19, vamos a recordar esto, a partir del verso 40. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Ir, Semes, Saalabín, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, Etleque, Gibetón, Baalat, Jeut, Bene Berak, Gat Rimón, Merjacón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Así es de que bueno, independientemente de que aquí se describen estos territorios, una probabilidad es de que efectivamente la tribu de Dan no haya concluido la misión de completar su posesión en esos territorios. Dice el verso 2 de Jueces 18: y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron ir y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Bueno, la palabra hebrea para valientes que se describe en este versículo en referencia a estos hombres de la tribu de Dan es la palabra Khail, y se traduce como guerreros literalmente, y dice que el texto que estos 5 guerreros provenían solamente de estas 2 ciudades, Sora y Estaol, que son las primeras que se describen en el pasaje de Josué capítulo 19,
de todas estas tierras que fueron distribuidas. Así es de que, pues bueno, lo que pudiera, una probabilidad es de que pudiera deberse a que efectivamente Dan no logró conquistar todos los lugares que le fueron asignados en su momento. Y como vemos, llevaron a cabo la misma táctica de reconocimiento que hacía Israel cuando se preparaba para atacar a los enemigos. Dice el verso 3, cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Bueno, algunos comentaristas opinan que al escribir reconocieron la voz del joven levita, en realidad no significa que le conocieran. Consideran que lo que reconocieron fue el acento de Judá con el que hablaba este hombre. Sin embargo, en los versículos siguientes pareciera que efectivamente estos guerreros sí conocían a Levita por el tipo de conversación y acuerdo al que llegaron. Vamos a darnos cuenta que efectivamente no eran tan extraños como pudiera pensarse. Dice el verso 4, y le respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me fue tomado para que sea su sacerdote. Y me ha tomado para que sea su sacerdote, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de provenir para este viaje, si ha de prosperar este viaje que hacemos. Bueno, fíjense nada más lo que están haciendo esos hombres. Si los guerreros no hubieran escuchado a Levita, ellos no se hubieran desviado para hablar con él, y de esta manera, pues ellos no se hubieran enterado del santuario que tenía ahí Micaía. Sin embargo, estos guerreros con una mentalidad totalmente de sincretismo le piden a Levita que consulte a Dios para saber si su viaje iba a prosperar. Entonces, esto es una muestra muy clara de que muchas personas, ya hablando de lo que esto representa, significa en el aspecto de la fe, esto es una muestra muy clara de lo que muchas personas pueden poner hoy su confianza en quienes no tienen una fe verdadera, y lo que hacen es pedir consejo o recibir enseñanza de la Biblia en personas que no son de fiar, que tienen un desconocimiento de las escrituras, y es muy fácil ser engañados. Y en su caso, ese viaje de fe que esas personas inician o pretenden iniciar, realmente es algo que han iniciado muy desalentador. ¿Por qué? Porque al no haber verdad en el mensaje de la enseñanza, pues van a ser palabras vacías, va a ser una palabra que se va a dispersar y que a final de cuentas no va a alimentar, no lleva la semilla de vida. Dice el verso 6, y el sacerdote les respondió, id en paz delante del Señor, está vuestro camino en que andáis. Bueno, más adelante veremos que la presencia de Levita en la casa de Micaías, lejos de ser una bendición para Micaías, resultó para su propio mal, porque el contacto que tuvieron el levita con estos guerreros de la tribu de Dan derivó en el despojo de este santuario que se creó el propio Micaías. Dice el verso 7, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. El resultado de esta inspección del lugar de Lais era un lugar fácil de conquistar. Geográficamente, la ciudad se encontraba aproximadamente a 35 kilómetros al norte del Mar de Galilea, lo que hoy se conoce como el Mar de Galilea, y a 40 kilómetros al oriente de Tiro. Dice el verso 8, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron,
levantaos, subamos contra ellos. Porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado. Fíjate bien cómo aseguraron. Y esto por las palabras de este levita. Dice, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Los guerreros enviados animaron mucho a la tribu de Dan, diciéndoles que la conquista de esa tierra sería muy fácil, y además de que la tierra gozaba de ser una tierra grande, fértil, y que además de todo, al no haber otra nación que mantuviera conquistada la tierra, a la ciudad de Lais, pues bueno, les dio mucha confianza al asegurar que Dios les había entregado la tierra en sus manos. Pues fue precisamente lo que dijo el empleado de Micaía, el levita, que en lugar de servir a Dios, ¿a quién servía? Pues a Micaías, al hombre. Verso 11, entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, hasta el occidente de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim estaba en la frontera entre Judá y Benjamín, 13 kilómetros al norte de Sora y Estaol, y por lo tanto del otro lado del campamento de Dan. Verso 13. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven de Levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y ganado y el bagaje por delante. Bueno, esto es independientemente de toda la situación de idolatría y cómo se estaban dando las cosas, pues es una literal traición. Cuando Israel entró en Canaán, comandado por Josué, podemos recordar que el primer objetivo de Israel, ¿cuál fue? Por mandamiento de Dios, fue destruir los lugares de idolatría, porque eso era una señal muy importante acerca de quién gobernaría la tierra prometida y a la nación de Israel. Por eso este acto representa que Dios era el amo y representaba que Dios era el amo y Señor de toda la tierra. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 1, cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo,
al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Este es el mandamiento que recibió Israel para con todas estas naciones a donde llegará. Así es de que, ¿qué fue lo que sucedió aquí? El caso de los israelitas de Dan, en lugar de hacer lo mismo que en su momento hizo Josué, destruir ese dichoso templo, en donde al mismo tiempo en que se encontraba un elemento representativo de santidad al Dios de Israel como el efod, pues también se encontraba una imagen de talla, terafines, una imagen de fundición, etc. Levita, que se había beneficiado de Micaías, actuó de forma traicionera, como era de esperarse. Porque, como lo comentamos, pues suele haber un hombre que buscaba ganancias ilícitas usando como medio la palabra de Dios. Ese tipo de personas aún existen hoy en día y se han multiplicado usando como artimañas el financiamiento de la religión y en algunos casos la fascinación. Lo que Pablo habló como la fascinación de la religión judía, que en algunos, la mayoría de ellos, casi todos, sin ser judíos naturales, han sido capaces de constituirse en prosélitos, como cualquier prosélito, con tal de usar esta condición para engañar mejor, pues la paga es mejor. Así como Micaías, hoy hay mucha gente que ha preferido seguir escuchando predicadores contratados a personas que endulzan el oído, solapando cualquier clase de despropósito en la supuesta fe de muchos como Micaías, que se han fabricado a sí mismos un culto totalmente ajeno al culto y a la adoración a Dios como Él lo estableció en su santa palabra. Así es de que hoy muchos Micaías son igualmente traicionados, solo que pues no son inocentes, sino que son víctimas de su propia idolatría. Porque una vez más, la propia Escritura nos muestra la verdadera esencia de este pecado, que es la creación de su propia fe como el mayor culto a la propia vanagloria del hombre. Continuamos ahí en el verso 22. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis ídolos que yo hice y el sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué, pues, me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Vemos hasta dónde puede llegar el estado de idolatría de las personas. Micaía y los que lo acompañaban, Micaías y los que lo acompañaban, bueno, eran, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos iban para enfrentar a la tribu de Dan, estaban dispuestos a pelear por los dioses que se habían creado el propio Micaía, y en realidad, pues no se trataba de dinero,
porque de acuerdo al texto, Micaía tenía una buena posición económica, sino que el aspecto espiritual que marca la idolatría en la vida de las personas va mucho más allá de su conciencia. El profeta Isaías escribió acerca de la necedad y de la vergüenza de estos que se edifican a sí mismos dioses, aquellos que adquieren imágenes, refiriéndose a la condición absurda y vergonzosa de sus mentes. Voy a leer la versión de Isaías capítulo 44 de los versos 9 al 20 de la versión Nueva Biblia Viva. Si tú gustas acompañarme en la versión que tú dispones, dice: qué necios son quienes se fabrican ídolos para tenerlos como sus ídolos, como sus dioses. Son sus esperanzas quedan sin cumplir. Ellos mismos son testigos de eso, porque sus ídolos ni oyen ni conocen. Con razón se avergüenzan quienes los adoran. ¿Quién, sino un necio, sería su propio Dios? Un ídolo que no puede adorarle en lo más mínimo. Todos los que adoran esas imágenes avergonzados, se presentarán ante el Señor junto con todos esos carpinteros, hombres, no más, que dicen haber hecho un Dios. Unidos estarán en el terror, es decir, en el infierno. El herrero, ante la fragua, hace el hacha golpeándola con todas sus fuerzas. Hambriento y sediento, se siente débil y desfallece. Luego el tallador toma el hacha y la emplea para hacer un ídolo. Mide y marca el trozo de madera y talla la figura de un hombre. Ahora cuenta con un admirable ídolo que ni siquiera puede moverse del sitio donde lo ponen. Corta cedros, selecciona al ciprés y el roble, planta el fresno en el bosque para que la lluvia lo nutra y después de cuidarlo, emplea parte de la madera para hacer un fuego que lo caliente y para cocinar su pan. Y después, realmente es así. Toma el resto de la madera y se hace un dios para que los hombres lo adoren. Un ídolo ante el cual postrarse y al cual alabar. Quema parte del árbol para asar su carne, mantenerse caliente, comer y sentirse contento. Y con lo que le sobra se hace su Dios. Un ídolo tallado se postra ante él, lo adora y le ora. Líbrame, le dice, tú eres mi Dios. ¡Qué insensatez e ignorancia! Dios les ha cerrado los ojos para que no puedan ver y les ha cerrado el entendimiento. El hombre, aquel que no se detiene a pensar y a preguntarse, ¿no es acaso solo un trozo de madera? Lo usé como leña para calentarme, cocinar mi pan y usar mi carne y asar mi carne. ¿Cómo ha de ser un Dios el pedazo sobrante? ¿He de postrarme ante un trozo de madera? El pobre necio engañado come cenizas. Confía en lo que jamás podrá darle ayuda alguna. Y, sin embargo, no logra preguntarse, ¿será acaso falso este ídolo que tengo en la mano? Triste la realidad de todas aquellas personas que aún se encuentran en esta condición, una condición de vergüenza y de tristeza. Sin embargo, pues bueno, la oración de nosotros es que muchas de estas personas finalmente sean despertadas en sus espíritus por el Señor. Continuamos en el verso 27 de Jueces 18, dice: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella.
y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Micaías tuvo que resignarse finalmente a su pérdida y lejos de recibir la prosperidad que él esperaba de sus dioses y del sacerdote que contrató, perdió toda su inversión. Al final pareciera que se cumplió la maldición de su madre. Ustedes recuerdan el capítulo 17, cómo es que su mamá hizo una maldición por lo que hizo Micaías. Dice Micaías 17:1, a partir del verso 1, dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 100,000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Y bueno, recordarán que en ese capítulo analizamos la actitud equivocada de la mamá, que lejos de reprender al hijo, pues finalmente lo premia y con ese dinero manda a hacer estas imágenes. En fin, todo trae una consecuencia, por supuesto, lo sabemos, sobre todo cuando pretendemos que estamos haciendo las cosas correctas, sabiendo de antemano que todo lo que creemos pues ha sido un fruto de nuestra invención, de nuestra mente, o en el peor de los casos, de la invención de otros. Dice el verso 30, Jueces 18, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan. Sí, escuchaste bien, el hijo de Moisés. Voy a leer nuevamente esto. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Terrible y triste sorpresa. Al final de este capítulo se revela el nombre de este levita. ¿Y cuál es nuestro asombro al descubrir que el que se conformó con el culto idolátrico de Micaías y que colaboró en el saqueo del santuario de Micaías a fin de escalar nuevos peldaños de poder y enriquecimiento, aquel levita fue nada menos que un descendiente de Moisés? Para este entonces ya ni los mismos descendientes de Moisés pasaron la prueba de fidelidad a la ley del Señor. Y bueno, aunque el texto no identifica exactamente al levita con Jonatán, pues al leer el contexto es difícilmente no interpretarlo de esta manera. La alusión a la cautividad de la tierra tiene que ver con el hecho de que Micaía creía que su santuario le traería prosperidad, pero la realidad fue que los danitas compartían la misma ilusión, pero lo que les vino en realidad fue la cautividad de su tierra. Una de las maldiciones por la desobediencia al pacto de Dios, del Dios de Israel, que se describe en el libro de Deuteronomio por causa de la desobediencia. Así es de que bueno, triste la historia de Micaía y la terrible sorpresa, triste sorpresa que nos encontramos respecto a los descendientes de Moisés. Pero bueno, era una condición en la que se encontraba todo el pueblo de Israel, y como bien dice este libro, en reiteradas ocasiones, todo el pueblo hacía lo que bien le parecía.